Hola, buenas tardes. Una vez más venimos aquí resolviendo un ejercicio en materia análisis de eventos con la tendencia de medidas de tendencia central y dispersión de datos no agrupados, así como se nos indica en la rúbrica y tanto como evidencia de aprendizaje de todos las preguntas que teníamos que elegir una abierta de datos no agrupados. Ya tenemos plasmado aquí tanto como resultados, tanto operaciones, ya que es un proceso bastante largo y un poco tedioso en algunas medidas de tendencia, ya sea central o de dispersión. De esta manera, elegí la pregunta número uno, la cual nos dice cuántos libros piensas que pueda leer un estudiante de derecho por semestre. Bueno, esta pregunta, los datos estaban dispersos, no estaban agrupados, todos se encontraban en diferentes áreas. Y bueno, en la primera medida tenemos la media aritmética de promedio, que es lo que nos quiere decir en esta. La media aritmética de promedio es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos y se calcula como la suma del conjunto de valores y se queda dividido entre el número total de valores. Bueno, aquí ya tenemos la fórmula: x igual a sumatoria de x subíndice y entre el número de valores. El número de valores que nos da son 553 entre 35 valores. ¿Por qué 35 valores? En la encuesta, al quererse cerrar, ya tenía 35 datos. Entonces, para no modificar y hacerlo más tedioso, se quedaron 35 datos, del cual aquí en el resultado nos da 15.8. Esa es la media aritmética, el promedio que se tiene. Luego la mediana, en este caso tenemos que la mediana es la representación del valor de la variable de proporción central de un conjunto de datos ordenados. Y esta serie es un par de puntuaciones, ya que esta media está entre media de las puntuaciones centrales. Aquí lo que hay que hacer, ya sea de manera un poco más rápida, sería ordenar los datos. Eh, Aquí tenemos todos los datos, subíndices 1, 2, 3 hasta el dato 35. Aquí hay que sustituir la fórmula, en la cual ya tenemos plasmada, ya sea de manera par o impar. Aquí ya la tenemos, entonces simplemente hay que sustituir los datos, y los datos que nos arroja principalmente, pues tenemos el dato 17 y el 18, que serían la media central. En este caso sería 7 y 8, y en su suma nos daría 15, dándonos 15 entre 2, y como resultado nos daría 7.5. Esa es nuestra mediana. Y bueno, la moda es más fácil de interpretar, ya que es el valor que mayor aparece en la frecuencia de un conjunto de datos. Y bueno, aquí contando los datos, el dato que más se repite es el número 10, lo que sería el 10 libros en la moda que se obtiene, ya que fue el valor que más se representó. Bueno, ahora tendríamos el sesgo estadístico. Bueno, primero en el sesgo estadístico es un estimador de la diferencia entre su esperanza matemática y el valor numérico del parámetro que lo estima. Un estimador cuyo sesgo es nulo, entonces su notación matemática ya la encontramos representada aquí, que sería igual a la mediana, a la media aritmética menos la moda. Bueno, aquí ya teníamos los primeros datos. Media aritmética 15.8, moda 10, en su resta nos daría
5.8. Y bueno, para sacar el sesgo, a eso vendría hasta la desviación estándar, que más adelante lo vamos, vamos a saber de dónde sale este resultado, pero de mientras le dejamos la incógnita ahí. Bueno, el rango también es fácil, es el rango mínimo más el rango máximo. Entonces aquí tenemos que el rango máximo es 150, que es el dato 35, y el rango mínimo, que es x1, sería igual a 2, lo cual nos da un resultado de 152. Ese es el rango que hay. Bueno, en la varianza nos dice que es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Formalmente se calcula como la suma de los residuos y luego calculado, o también calcular como la desviación típica al cuadrado. Bueno, en esta forma tenemos la muestra la poblacional, pero ahorita nos sirve un poquito más la poblacional. Entonces tenemos variancia, que es igual a sumatoria para obtener el resultado. Es x subíndice y, ya sea de cualquier dato, menos la media aritmética, y eso elevado al cuadrado entre el número de datos. Bueno, este es un proceso un poco tedioso y se hace bastante largo, por lo que se lleva unos muchos minutos de elaboración. Aquí se nota un número grande, ya que desde un principio los datos son grandes, los datos que arroja la encuesta. Entonces tenemos toda esta serie de datos, mayormente 190.44, 163.84, son datos grandes. Y el último dato, que sería alguien que puso 150 libros por semestre, nos arroja que son 18.003.02 como resultado de x subíndice 35 menos la media aritmética elevada al cuadrado. Es un número bastante grande. Bueno, en este resultado, sumando todos, nos da 22.234.32 entre 35, que es el número de datos que tenemos. En este caso, pues como resultado nos da 625.26 en la división. Y ahora la desviación estándar es prácticamente lo mismo que la varianza, nada más que el resultado a la raíz. Y en esta representa de manera abreviada por una letra griega, que ya se encuentra representada aquí, o a veces la C. Y la desviación estándar es una medida que ofrece información sobre la dispersión de la media de una variable, y es mayor o igual a 0. En este caso, ya nada más sería sacarle raíz a 625.26, obteniendo como resultado 25.20, que se encuentra ya representado acá. Y de esta manera, la incógnita que habíamos dejado en el sesgo estadístico es aquí donde viene la media aritmética. El sesgo representa la media aritmética, lo cual nos resultado en 5.8. 5.8 entre 25.20 nos da el resultado a 0.230. Y bueno, así es como se obtienen las medidas de tendencia central y dispersión de datos no agrupados. De esta manera, dando como tendencia a que gracias a eso conocemos cómo determinar ciertos datos en ciertos grupos, ya que la media pues es un valor de promedio, la moda es un valor que aparece con mayor frecuencia, la mediana representa el valor de la variable, y el sesgo
es un parámetro que estima también las medidas de dispersión para datos no agrupados, como es el rango. eh, es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo. La varianza pues es la medida de dispersión, y la desviación típica pues nos ofrece información sobre la dispersión mediana de una variable. Y es así como queda resuelto y plasmado para que no sea tan pesado y confuso el ejercicio. Gracias.